Bueno, yo les voy a hablar acerca de las baterías y las pilas, las principales diferencias que hay en ellas y cómo es que funciona químicamente cada una de ellas, puesto que a pesar de que muchas veces creemos que son iguales o los usamos como si fuera un sinónimo, hay unas diferencias muy marcadas entre ambas. Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es una batería. La batería la podemos definir como un conjunto de varias celdas conectadas entre sí para dar más energía o más voltaje. Las baterías usualmente son ocupadas en equipo o en equipos que ocupen un mayor voltaje, puesto que son de mayor capacidad, son más grandes. Más adelante vamos a ver más de un ejemplo sobre cómo podemos ocupar las baterías y también cómo las vamos a ocupar las baterías y las pilas, sobre todo en lo que es la ingeniería. La mayoría de las pilas tienen una característica que es resaltante, que es que son recargables, porque su composición química sí es reversible, algo que vamos a tocar más adelante con un esquema que preparé. Y bueno, son recargables, es decir, que pueden ser cargadas una y otra vez para poderles dar un buen uso y seguirle dando una vida útil mucho más prolongada, a diferencia de lo que es una pila. Se usan por ejemplo, en diferentes electrodomésticos, celulares, laptops, autos, herramientas, etcétera, y se pueden recargar cientos o miles de veces antes de desecharse ya directamente. También tienen una vida útil que después de ciertos años, de cierto tiempo, de ciertas recargas pueden empezar ya a fallar y a debilitarse. Por el otro lado tenemos lo que es una pila. Una pila, la diferencia es una celda electroquímica individual que convierte energía química en energía eléctrica. La mayoría de pilas las podemos ver en diferentes también cosas que usamos en la casa, por ejemplo, un control para la televisión. Su reacción química interna es irreversible. Esto quiere decir que no se puede recargar después de usarlas. Normalmente son objetos más desechables, a diferencia de la batería. Por ejemplo, se usan en controles, relojes, calculadoras y juguetes. En controles podemos ver, por ejemplo, muchos tipos de pilas, como por ejemplo la batería AA. En relojes hay una pila en específico que es para reloj, para calculadoras, para juguetes. De estas hay muchísimas variedad y también marcas que nos prometen una vida útil un poco más pequeña que por su contraparte la batería. Cuando el material químico se agota, deja de producir electricidad y bueno, finalmente quedan inservibles, listas para que puedan ser desechadas, puesto que su vida útil ya ha finalizado. Bueno, las principales diferencias, como ya lo hablamos, la pila tiene una reacción química irreversible, por eso solamente puede funcionar una vez, tiene una vida prolongada y una vez que ésta llega a su límite, pues ya no hay manera en la que podamos sacar más rendimiento. Por ejemplo, las pilas AA que tenemos, por ejemplo, usamos, como se les decía, en los controles, son pilas que usamos una vez y que después de un cierto tiempo de uso, depende cuánto usemos el control, esta pila va a terminar siendo desechable. Por su contraparte tenemos la batería, tiene una reacción química reversible, lo que permite recargarlas muchas veces al invertir el proceso usando corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos una batería, en este caso es de un auto, LTH, que bueno, esta batería la podemos usarla en un auto y en el momento en el que se termina y se vacía de, de su carga, podemos revertir esta situación, puesto que su reacción química es reversible. Podemos cargarla con un aparato
especial para baterías de autos y que podamos prolongar estos más de una vez, pueden ser incluso una, dos, tres, hasta que en un momento dado la batería deje de funcionar, lo que, como se los decía, alarga la vida útil de pues toda de la batería a diferencia de la pila. Eh, el tipo de baterías tenemos, son diversas, son bastantes. Tenemos por un lado la batería de ion, que por ejemplo en estos casos son los que se usan normalmente en los celulares, por ejemplo, o las baterías internas de nuestra laptop como la que estamos ocupando ahorita. También tenemos baterías de polímero de litio, por ejemplo las que se usan principalmente en tablets. También tenemos baterías planas, por ejemplo, las que usamos en drones, baterías de níquel, de metal de hidruro y pilas AA o AAA, que algunas veces pueden llegar a ser recargables si se tiene un aparato específico para ello. Las baterías de plomo, de ácido, por ejemplo, las de auto, como la que vimos anteriormente, la LTH, que estas baterías son hechas de plomo y en su interior contienen en cada una de sus celdas, que ya les había explicado al principio, tienen varias celdas unidas que en conjunto con el ácido forman la electricidad necesaria para que pueda, en este caso, como hablamos de una batería de un auto o de una moto, puedan arrancar. Eh, por ejemplo, en este caso, ambas tienen, tanto pilas como baterías, tienen un polo positivo y uno negativo, que lo que permite es poder transmitir la energía de cierta manera necesaria. Por ejemplo, si las colocas de manera al revés, de que en el polo negativo lo pones en el positivo y el positivo en el negativo, nunca va a poder funcionar, puesto que en un lado tiene corriente y en el otro lado tiene tierra, como es el caso de la batería de auto o de moto, de la LTH, uno es positivo, el otro es negativo. Tenemos baterías alcalinas, también no recargables. En este caso también podrían ser las pilas AA o AAA. En algunos casos, como se los comentaba, se puede recargar y en otros no, puesto que hay un aparato en específico que a veces se usa, pero esto simplemente prolonga la vida útil de la batería, pero no muchas veces no dura más de una o dos recargas, puesto que las pilas no están hechas para poder ser reutilizables, sino más de una forma desechable. Y las baterías en estado sólido, que esta es una nueva tecnología que se ha implementado en los últimos años, que bueno, es un prototipo, por ejemplo, que se está utilizando ahora mismo en los autos eléctricos avanzados o en algunos electrodomésticos de la tecnología nueva que está saliendo, pero principalmente estas baterías las podemos encontrar en la parte inferior de los autos eléctricos, que bueno, son autos que ya no, que usan la electricidad y ya no necesitan de una carburación o de gasolina para poder, ni de diésel ni de gasolina para poder avanzar. Entre sus aplicaciones de las baterías, enfocándonos específicamente en baterías, tenemos la electroportátil, eh, tenemos herramientas eléctricas, vehículos, como habíamos hablado, motos, autos, incluso autos mucho más grandes. Cuando el auto es más grande, ocupa una batería de mayor capacidad, de mayor amperaje, sistemas de respaldos de energía para poder, por ejemplo, una planta eléctrica o, por ejemplo, incluso las viviendas, un transformador, juguetes y drones. Por ejemplo, también podría ser otra aplicación, una batería que a la hora que se terminan puede ser recargables, puesto que su cable es revertible y ese juguete puede seguir prolongando su vida útil. Y pues equipos médicos. Por el otro lado tenemos las diferentes aplicaciones de las pilas. Eh, Normalmente son más como, tal vez más comunes, puesto que muchas las tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, tenemos pilas, tenemos controles y aparatos de bajo consumo. Por ejemplo, cualquier tipo de control de un videojuego, de la televisión, eh, de algún tipo
de juguete, como también podrían ser linternas, relojes y accesorios muy pequeños que no llevan un gran consumo, sensores y detectores, por ejemplo, también podría llegar a ser otro ejemplo práctico. Hablando un poco más acerca de las reacciones químicas, es un proceso químico un poco complejo, pero que bueno, lo intentaré resumir eh, un poco para que se pueda entender de cómo funciona cada una de estas. Tanto las pilas como las baterías generan electricidad gracias a reacciones químicas entre dos materias llamados ánodo y cátodo. ¿Qué quiere decir cada uno de estos tipos? Que tienen dos diferentes tipos de materiales. Entre ellos ocurre una reacción química. Esa reacción química libera electrones. Estos electrones circulan de manera que viajan en un circuito y producen la corriente eléctrica para que pueda funcionar el aparato o lo que estamos necesitando. En una pila la reacción química no se puede revertir, por eso es que no se puede recargar. En una batería la reacción química sí puede ser revertible, lo que ya les había explicado con anterioridad. Los electrones viajan por un circuito que es lo que produce toda la corriente eléctrica que hace que funcione el aparato. Cuando se acaba la reacción química, la pila pues ya no vuelve a tener energía y es desechable. Acá les hice un pequeño esquema de cómo es el funcionamiento de la batería. Nosotros tenemos un ánodo y un cátodo. Uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Normalmente se le puede llegar a conocer como tierra, el negativo, y el positivo como corriente. Cuando se llegan estos dos, entre ellos circulan electrones, que lo que hacen, en cada uno de sus átomos circulan electrones, que lo que hacen es una reacción química. Esto se hace de manera cuando está durante el uso. Cuando se descarga la batería y se vuelve a recargar con este tipo de aparatos, lo que pasa es exactamente el mismo proceso que vimos, pero de manera contraria es revertible, por eso se llama revertible. El, el cátodo y el ánodo hacen los electrones, que se le llama una reacción invertible, puesto que lo que estamos haciendo, en vez de gastar la batería, por así decirlo, la estamos recargando. Cosa contraria al esquema que vamos a ver, es que es el esquema de funcionamiento de la pila. Aquí se tiene un proceso más o menos similar, si se dan cuenta, también tenemos un ánodo y un cátodo, y los electrones. En el caso del ánodo se tiene la oxidación y por el cátodo, el positivo, se tiene la reducción. La reacción química es irreversible. Eh, cuando una vez esta se agota, la pila ya no va a volver a cargar, puesto que ya no hay manera de poderlo volver a funcionar de nuevo en el aparato o en lo que estemos en este momento ocupando. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría decir que una pila y una batería convierten la energía química que tienen dentro de una energía eléctrica mediante la reacción que normalmente siempre mueve los electrones. Cuando esa reacción se agota, ambos dejan de funcionar, pero como uno tiene una composición química diferente a la otra, uno puede ser recargable y el otro no. Ambos tienen, si bien tienen similitudes y principios, parecidos, también tienen diferencias muy marcadas que en cuanto a sus usos en la vida cotidiana tienen muchas diferencias. Una batería es muchas veces más para un cargamento pesado y para un uso más rudo, más industrial, mientras que la batería tiene un uso tal vez más simple. En cuanto a la ingeniería civil, yo diría que la forma en la que usamos las pilas o las baterías es muy diversa y es muy notoria y muy marcada, puesto que, por ejemplo, tenemos baterías para poder necesitamos baterías de gran capacidad para poder mover maquinaria muy pesada, excavadoras frontales, eh, grúas, cualquier equipo grande. Y también se ocupan pilas para poder trabajar con cierto tipo de herramientas, se ocupa muchísimo la electricidad
Entonces es muy importante, yo creo que influye muchísimo para que pueda llevarse a cabo las grandes construcciones en la ingeniería civil. Y aquí dejo, bueno, eso sería todo de mi parte y aquí dejo las referencias.